Vamos a continuar con el tema. El tema es la conversión de Pedro. Inclinamos nuestro rostro para hacer una oración. Señor, te rogamos que nos sigas bendiciendo, Señor. Que la palabra, Señor, que hoy le daremos lectura, Señor, que hablaremos, Señor, pueda penetrar, Señor, hasta nuestro corazón y que con la ayuda de tu Espíritu, Señor, podamos entenderla. Señor, que tú nos hables de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, vamos a ver este pasaje en Lucas. Se encuentra en Lucas 5. Nos dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, se encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vemos un acontecimiento muy importante, un milagro, se puede decir, pues la pesca, sí, pero lo que analizando esto, podemos ver que no solo fue un milagro, sino también fue la transformación de Pedro, sí, y también quizás yo pienso que también ahí fueron transformados, fueron también convertidos Jacobo y Juan, ¿sí? Podemos ver en el pasaje al inicio, dice que aconteció, ¿sí? Sucedió que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, ¿sí? ¿Por qué se agolpaba la gente? ¿Por qué se amontonaba de golpe? ¿Sí? Aquí nos dice la Escritura, porque querían escuchar, querían oír la palabra de Dios, ¿sí? Podemos encontrar que la gente estaba necesitada. En aquellos días toda esa multitud quería escuchar la palabra de Dios, quería oír, quería saber de Dios. Había una necesidad en su corazón, y la Escritura nos dice en el pasaje en el libro de Amos, ¿sí? Nos dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Este libro está escrito se encuentra en el Antiguo Testamento, y era una promesa que Dios había dado, ¿sí? Que en los postreros días, en los últimos días, ¿sí? La gente iba a tener una necesidad, ¿sí?
pero no iba a ser de pan, no iba a ser de comida, sino una necesidad de conocer, de querer saber de Dios. Y aquí podemos encontrar que se estaba cumpliendo la palabra, que había una multitud, una gente, de tal manera que Jesús pues tenía que apartarse un poco para poder hablarles, ¿sí? Yo no sé si usted ha alcanzado a entender la necesidad de su corazón. No sé si usted se ha dado cuenta que a veces hay esa hambre, que Dios pone esa necesidad en su corazón para que usted le pueda buscar, ¿sí? El que usted se encuentre aquí no es porque usted haya venido por su propio pie, voluntariamente viene, pero antes de que usted venga, es porque Dios lo trae. Es porque Dios pone en su corazón esa hambre, como esta gente, como esta multitud. Podemos ver otro pasaje, se encuentra en Filipenses, ¿sí? Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Podemos ver otro pasaje donde es Dios quien produce en nosotros ese querer, esa necesidad de buscarle. Yo me acuerdo hace años, cuando empecé a buscar a Dios, cuando empecé a experimentar esa necesidad en mi corazón, que ya nada me llenaba, que ya el pecado ya no me llenaba, que ya las cosas que buscaba ya no me saciaban, ¿sí? Yo recuerdo que empecé a ir a una iglesia y el predicador, el pastor ahí predicó, pero terminó, como una hora predicó, pero yo me sentía muy necesitado de Dios, y eran casi en estas fechas que vienen de Semana Santa, donde les habían dicho que se pusieran de acuerdo para dónde iban a salir, a dónde iban a organizar una salida. Al parecer iba a haber bautizos, y a mí me hablaron, me pidieron que pues si iba a ir y toda la información, pero yo me sentía tan necesitado de Dios que yo me molesté conmigo y decía, yo lo que quiero saber es más de Jesús. Yo lo que quiero saber es que me prediquen a Dios. Hay una necesidad en mi corazón. Yo me siento vacío, yo quiero saber de Dios. Yo no quiero ahorita que me hablen de salir a un lugar. Yo no quiero que me hablen de un evento. Yo quiero a Jesús. Yo quiero que me prediquen a Él. Había una necesidad en mi corazón. Yo recuerdo aquel día y que Dios estaba tratando conmigo. ¿Sí? Esa necesidad Dios la puso en mi corazón, que Dios estaba tratando y que Dios empezaba a hablarme. ¿Sí? Entonces, que usted pueda entender también que si usted ha experimentado esa necesidad de que quiere saber de Dios, que usted pueda entender que es Dios quien lo ha puesto. ¿Pero por qué? ¿Con qué finalidad Dios lo ha puesto? ¿Para qué? Pues lo ha puesto para que usted pueda conocerle, para que usted pueda encontrarle, para que usted se interese y empiece a buscarle, para que empiece a poner en práctica su palabra. ¿Sí? Vemos a Jesús, si nos regresamos unos pasajes antes, Jesús estaba haciendo unos milagros en otros lugares, y a mí me bendice mucho porque Jesús le dice a la multitud, es necesario que yo vaya a las ciudades vecinas, es necesario. La gente estaba muy a gusto con Jesús, ¿sí? La gente no quería apartarse. Y Jesús le dice, es necesario, o sea, me tengo que separar de ustedes, los tengo que dejar, pero es necesario que yo vaya a tal lugar para que hable la palabra. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? El interés de Jesús, el amor de Jesús, preocupándose por las personas, por las almas. Así lo hace con usted. Así Jesús, Dios, por medio de su Espíritu, se preocupa por usted, lo visita durante la semana, ¿sí? Le hace entender su palabra, le recuerda su palabra, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Para que usted le pueda conocer y también porque lo ama.
porque es importante para él. El pasaje 2 dice, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y nos habla de que en ese lugar se encontraban dos barcas y que había personas que habían estado pescando y que habían terminado ya el turno y que estaban lavando sus redes, ¿sí? El 3 nos dice que, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud, ¿sí? Como decíamos al comienzo, era tanta la cantidad de personas que se encontraba en ese lugar que Jesús tuvo que pedirle a Pedro, ¿sí? A pedirle a un pescador ahí que retirara la barca para poder hablarles, ¿sí? Hablarles la palabra de Dios a ellos, ¿sí? Porque la gente estaba amontonada, ¿sí? Él no tenía esa libertad para poderles hablar, sino que tuvo que alejarse un poco para poder hablarles. Y nos dice que, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Nos podemos preguntar, ¿qué les enseñaba Jesús? ¿De qué les hablaba? ¿Sí? Aquí la Escritura no nos dice, muchas veces me pasa mucho a mí, cuando leo este pasaje, ¿qué le enseñaba? Yo me pregunto, ¿qué les hablaba Jesús? Hay veces se la pasaba Jesús todo un día con ellos. ¿Qué les hablaba? ¿Cuáles eran sus palabras? Pero a través de otros pasajes que vemos en la Biblia, Jesús les hablaba de que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Lo que le dijo a Nicodemo. Les hablaba del arrepentimiento. Les hablaba de la buena voluntad de Dios, ¿sí? Para con el hombre, ¿sí? Les hablaba de que Él vino a salvarlos, de que a través de Él había perdón de pecados, ¿sí? Y eso es lo que Jesús les estaba hablando a la multitud, ¿sí? Les hablaba que era necesario dejar la vida, una vida de pecado, una vida pecaminosa, para poderse reconciliar con el Padre, ¿sí? Entonces nos dice que enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Podemos ver aquí por las palabras de Pedro que ellos se habían esforzado, que habían tenido un turno, el cual no habían logrado nada, ¿sí? El cual no les había sido favorecido, ¿sí? Entonces vemos que ellos pues habían batallado, quizás andaban preocupados, pues esperábamos este día, esperamos agarrar tanta cantidad, tenemos gastos, muchas veces nos sucede a nosotros, esperamos algo, esperamos un buen fin de semana, tener buenos ingresos, pero hay veces no es así, ¿sí? Y aquí lo importante que vemos es que Jesús, Dios, conoce la necesidad, conoce tu necesidad y la provee. Él sabía perfectamente cómo ellos habían estado batallando durante la noche y que no habían obtenido esa pesca, no habían logrado esa pesca. Entonces Jesús le dice que se introduzcan al mar, ¿sí? Donde ellos trabajan, donde ellos saben que hay peces, ¿sí? Le dice, boga mar adentro, ¿sí? Entonces le dice que ellos vuelvan a pescar. Entonces Pedro, sabiendo lo que pues habían pasado, le dice, Señor, toda la noche hemos pescado, no nos fue bien, maestro, pero hay algo en él, la confianza. Hay algo que hay en él, que es la confianza, que a Dios le agrada. Le dice, más en tu nombre lo vamos a hacer. Dice, más en tu palabra echaré la red.
y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense cuando ellos echaron la red, cuando se dieron cuenta que había gran cantidad de peces que ellos sabían, tenían mucha experiencia, sabían que no era algo normal, la alegría, el gozo que sintieron al ver que habían atrapado tanta cantidad, ¿sí? Y no era algo, algo que ellos conocían, o sea, algo que yo creo que ellos nunca habían pescado tanta cantidad así, porque dice la escritura que tuvieron que pedir ayuda, ¿sí? Que las barcas se hundían. Dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fue algo sobrenatural, algo maravilloso, un milagro que Jesús hizo ahí en ese momento, que ellos se quedaron bien asombrados, pero lo que podemos ver también dice que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Cuando ven ven el fruto, ven el resultado, la respuesta de Jesús, de creerle, de echar la red, de ver la pesca, pasa algo, ¿sí? Dice que viene un temor muy fuerte se apodera de Pedro. Pasa algo con él. Él se da cuenta que no era cualquier cosa, Jesús no era cualquier hombre. Como les decía, ellos nunca habían pescado de esa manera. Era algo sobrenatural lo que estaba viendo Pedro, de tal manera que cayó una convicción de pecado en él. Vino un fuerte temor, se sintió indigno de Jesús, indigno del Maestro, y que le tuvo que decir, apártate de mí, Señor, apártate, no soy digno, estoy muy sucio, soy un pecador, soy un desobediente. ¿Qué pasó en Pedro? Reconoció el estado de su corazón. ¿Por qué? Por ese temor, por ese milagro, por eso que hizo Jesús, por ese milagro tan grande. Y a mí lo que yo me preguntaba, momentos antes Jesús les había hablado la palabra a ellos, sí, les había hablado de parte de Dios, pero me preguntaba, ¿por qué Jesús hizo ese milagro? ¿Por qué Jesús hizo el milagro en ese momento? ¿Sí? Podemos darnos cuenta que muchas veces Jesús lo hizo para que pudieran creer en Él, ¿sí? Para que la gente pudiera darse cuenta que Él era la persona indicada, el cual hablaba la Escritura, que Él había de venir, que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Y podemos ver aquí que Pedro es transformado. Podemos ver que Pedro se da cuenta que no ha vivido bien durante todo ese tiempo, aunque era un israelita, un hijo de Dios, reconocía que no había vivido conforme Dios lo pedía. ¿Cuántas veces nosotros podemos llegar a confiar? ¿Sí? En la Escritura vemos mucha gente, muchos fariseos, muchos maestros que confiaban que eran hijos de Dios, y sí lo eran, pero ponían su confianza en eso, de que era suficiente, de que porque eran hijos de Dios ya no necesitaban arrepentimiento.
no necesitaban ser salvos, ¿sí? Sin embargo, vemos que aquí en Pedro reconocía que él estaba mal delante de Dios. Nosotros podemos también llegar a engañarnos, pensar que el tiempo que tenemos escuchando el Evangelio, el tiempo que conocemos la palabra, podemos llegar a engañarnos, a confiar de que eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios le agrada, o que es suficiente para un día llegar a entrar al cielo. Mucha gente se engaña, ¿sí? Sin embargo, Pedro no tenía ese corazón. Pedro no dijo en ese momento, bueno, yo soy un israelita, yo soy un hijo de Dios y Él es el Mesías, Él es mi maestro, ¿sí? No corrió a abrazarlo, a gozarse con Él, ¿no? Podemos ver a Él que reconoció su condición, se vio que era un pecador que había fallado, y podemos ver también que en ese momento él decide apartarse del pecado, ¿sí? Él decide ya no más vivir en rebeldía, sino que él toma una decisión. Nos dice el pasaje 10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hace un momento les decía que también, yo creo que ahí también fue la conversión de Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque dice que el temor no solo cayó en Pedro, sino en todos los que estaban ahí, todos los que se encontraban ahí. ¿Sí? Acordémonos que había una multitud también. Ellos vieron el milagro, ellos observaron todo. También sobre ellos cayó ese fuerte temor, también sobre ellos cayó esa convicción de pecado. Muchas veces, cuando acudimos a una reunión, Dios nos trae esa convicción de pecado. Muchas veces nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios, que hemos pecado, que nos hemos resistido. Viene un temor, no, a veces no queremos levantarnos. Dios nos dice en ese momento que ya es necesario de ponernos a cuentas, que ya no alarguemos más el tiempo. La multitud, toda la multitud, no nos habla de que se convirtieron, solamente nos dice de Pedro, también nos dice de Jacobo y Juan, que también fueron invitados a seguirle. Cuando alguien seguía a Jesús, sabía la condición, entendía perfectamente que era renunciar a todo, ¿sí? Por eso creo que ahí también fue la conversión de ellos. Vamos a ver otro pasaje en Lucas 15. Nos dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Primeramente nos habla de un grupo de personas que eran los fariseos y los escribas. Nos dice que ellos murmuraban. Antes nos dice que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, ¿sí? Sabemos que los publicanos eran personas que cobraban los impuestos del pueblo, que trabajaban con los romanos. Y los pecadores, pues, era todas las personas personas desobedientes, ¿sí? Esas personas buscaban a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban, ¿sí? Murmuraban de Jesús. A ellos no les parecía bien que Jesús conviviera con ellos, que Jesús se acercara a ellos, ¿sí? Que hiciera amistad con ellos. Ellos no entendían la voluntad de Dios, no entendían el amor de Dios, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Ellos no entendían que para Jesús, para Dios, es tan importante un alma, tiene un valor, es muy valioso, ¿sí? Es por eso que ellos murmuraban. Nos dice también que para eso Jesús, al saber que ellos murmuraban de Él, les habla de una parábola, ¿sí? Les da un ejemplo para que ellos pudieran entender lo valioso que es una persona para Dios cuando está perdida, lo valioso que es usted para Dios. ¿Sí? Nos dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Nos pone un ejemplo de un pastor, ¿sí? De ellos que conocían muy bien este trabajo. Cuando ellos perdían una oveja, pues se esforzaban de tal manera que dejaban todo, dejaban los otros animalitos para poder encontrar aquella que se perdió. Mi suegro tiene animalitos también, le gusta ese tipo de trabajo, y a veces me platica que se le pierden a veces 5, se le pierden bastantes, y tiene que subir una montaña, sí, un cerro muy alto, para buscarlas. Y hay veces lo veo, cuando he visitado, lo he visto muy preocupado, pensativo, le sirven de comer y a veces no quiere comer porque se tiene que ir a buscarlas. A veces me dice: es que ya llevo 5 días buscándolos. Y hay veces entre la familia ahí, pues le dice: es que ya se los comió el lobo, el coyote. Pero él no se desanima. Dice: lo voy a encontrar, debe estar por ahí porque son animalitos que no se pueden regresar. Sí, yo no lo considero que tenga mucha experiencia, pero lo poco que él me transmite es que tiene un valor, ¿sí? Que él se esfuerza. Entonces le pongo este ejemplo porque la Escritura nos dice que Jesús, siendo Dios, siendo en forma de Dios, estando en su trono, recibiendo toda la alabanza de los ángeles, de los querubines, de todo lo que hay en el cielo, nos dice la Escritura que Él se despojó, que Él dejó todo eso. ¿Por qué lo hizo? No sé si usted ha reflexionado en eso, se ha puesto a pensar, ¿por qué Jesús se tuvo que despojar de toda su gloria, de todo lo que Él tenía, hacerse hombre? La Escritura nos dice que lo hizo para buscarnos a nosotros, para buscarme a mí, pero también para buscarlo a usted, que no se ha convertido, que no ha querido entregarle el corazón. Lo hizo, como este ejemplo que vemos, que dejó las 99, ¿sí?
Jesús dejó su trono, dejó a los ángeles, abandonó todo para poder buscarle a usted. ¿Por qué? Porque un día usted fue parte del reino de Dios, un día usted fue niño, ¿sí? Y la Escritura dice que de los niños es el reino de los cielos. Pero un día usted decidió ya no permanecer en ese reino de Dios. Con sus hechos usted comenzó a pecar, a rebelarse contra Él. Es por eso que Jesús se tuvo que despojar de todo eso para venir a buscarlo y ha estado buscándolo. Él no se ha cansado de buscarlo. Dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Sí? Jesús se goza cuando usted decide entregarle su corazón, cambiar, caminar con Él. Dice, al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vemos que Dios espera esto. Jesús espera esto, que nosotros nos volvamos de nuestro mal camino. ¿Sí? Habrá gozo delante de Dios. ¿Sí? Habrá fiesta en los cielos, como la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? A Dios le agrada. Dios espera que usted se dé cuenta que es necesario ya, que ya no le dé larga su salvación, que es necesario que usted tome su decisión. Espero que esta palabra le sea de mucha bendición. Espero que le haya bendecido, que Dios le haya hablado. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra, Jesús. Gracias porque, pues Señor, no es cualquier cosa, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Señor, el dejar el cielo, Señor, el dejar tu trono, el dejar la comodidad, Señor. Señor, solo por amor, Señor, para poder venir a salvarnos. Señor, para poder salvar a Pedro, Señor, para poder salvar a la gente que se encontraba ahí, Señor, aunque algunos no quisieron, Señor. Gracias por salvarme a mí, Señor, porque has sido tan bueno. Pero también, Señor, sé que hoy quieres salvar también a aquellos que no te conocen. Señor, que no dejes de tratar, Señor, con cada uno de nosotros, que no dejes de tratar con cada una de las almas. Que ese amor tan grande, Señor, que nuestra mente no puede entender, Señor, que tú lo vengas a revelar. Porque solamente, Señor, tu amor nos puede quebrantar. Gracias, Señor, por tu palabra. Quédate con nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.